Buen día, mi nombre es Lucero Bonilla G., psicóloga de profesión, caminante por vocación y artista de corazón. Soy la directora de Andarse Escuela, desde donde acompaño a personas y grupos para animar el viaje hacia la soberanía interior. Quienes quieran mayor información pueden ir a la página web www.lucerobonillagdegato.wordpress.com. El título de este episodio es Los buenos no van al cielo, parte 3. Hoy sí vamos a concluir este tema, y aunque daría para mucho más, siento que lo importante ha quedado planteado. Quienes ya escucharon las dos partes anteriores podrán estarse preguntando, si no son los buenos ni los malos los que pueden disfrutar del cielo, entonces, ¿quiénes son los que sí pueden? Y hoy me ocuparé de esto. Diré categóricamente que quienes tienen la posibilidad de disfrutar del cielo como estado mental son los que llegan a hartarse del infierno. Y puedo imaginar que algunos de ustedes frunzan el ceño y digan, bueno, todos estamos hartos del infierno, ¿no escuchas acaso cómo nos quejamos? Y puede que sí, pero puede que no. Y hay tres razones fundamentales que encuentro que no nos permiten hartarnos por completo del infierno. Las voy a exponer aquí. La primera, porque no se logra llegar a la apertura suficiente de que es posible una realidad diferente a la que uno siempre ha experimentado. No se le alcanza a pasar esto a uno por la cabeza. Y para afirmar esta idea, me voy a apoyar en algo que se le atribuye, creo que a Jodorowsky, ¿no? Él decía que si un pájaro nace en cautiverio, en una jaula, llega a creer que volar es una enfermedad. Voy a repetir esto, que si un pájaro nace en una jaula con otros pájaros que además le explican rápidamente cómo son las reglas, cómo es lo del agua y la comida, y le dicen que ese es el mundo, si de repente mirando otra vez de sus barrotes ven allá, lejos por la ventana, que pasa un pájaro volando, pueden llegar a creer que es una enfermedad o que es un dios pájaro, pero que ellos son simplemente pájaros. Y creo que es una metáfora que ilustra bien lo que nos ha pasado a muchos. Nos cuesta pensar el cielo justamente porque hemos vivido una realidad en donde se ha reforzado además el sufrimiento, como hemos visto. Hay muchos dispositivos para reforzar el sufrimiento. Y tal vez por eso nos aferramos tan fuertemente a creer que hay un cielo más allá, que solamente es posible más allá. Y mucho más nos cuesta sentir el placer. ¿Sí? Muchos llegan a sentirse culpables con tan solo pensarlo o si en algún momento tienen un espacio, ¿no? Donde se produce el tiempo para disfrutar del ocio y no estar produciendo simplemente como máquinas. Pero bueno, esta es la primera razón por la que no nos hartamos por completo del infierno, porque no es posible para algunas mentes plantearse otra realidad posible. La otra razón que encuentro es porque nos sentimos impotentes, enajenados de nosotros mismos, de nuestra capacidad, de nuestras facultades para, en medio de las circunstancias, las que sean, hacer nuestro camino. Nos quedamos esperando que sea alguien ahí afuera que sí tenga el poder y venga a sacarnos, a liberarnos del infierno. Depositamos por ello en otros rápidamente las expectativas de que nos salvarán. Y estos pueden ser políticos, gurús, familia, pareja. Estamos ahí esperando que sea otro el que se active, ¿no? Creemos además que la recompensa del aguante, de sufrir, es que algún día vendrá ese ser superior o ese ser especial que nos dirá, ya sufriste lo suficiente,
te has ganado el cielo y te lo voy a dar. Y sustentados en esta idea, eh, no nos damos cuenta que entramos o nos quedamos atascados en un estado de espera y sufrida resignación. Y la otra razón es por el miedo a lo desconocido. Hay personas, muchas diría, que prefieren vivir el conocido infierno. Y hasta socialmente se tiene un dicho para esto: mejor malo conocido que bueno por conocer. Y no importa si se ha escuchado historias de otros cercanos o lejanos que dicen que una vida mejor es posible, no se les escucha. Y si se les escucha, se les descalifica, se les tilda de mentirosos o de locos, o peor aún, de traidores, porque no se han quedado a sufrir el infierno. Y esta situación para el que elige irse es muy dolorosa en principio. Se exponen al exilio, a la exclusión, a la incomprensión, al rechazo. Y este mecanismo opera incluso en las mafias, si ustedes lo miran, y en algunos grupos ideológicos, religiosos, políticos. Prefieren matar al desertor antes que permitirle marcharse para encontrar otro camino. Y con esto, pues, se exacerba este miedo ancestral, cuando el ser exiliado implicaba la muerte, quedarse solo enfrentando a los depredadores, las amenazas y peligros del territorio. Y esas razones principalmente pueden llegar a desalentar con fuerza al que quiere dejar el tormento. Así que no sé si se dan cuenta de la tremenda valentía que demanda el elegir un camino distinto al tormento. Exige mucho valor, un valor verdaderamente admirable. Ahora, uno podría preguntarse si en esta experiencia humana es posible que se caiga de golpe en el cielo, es decir, que hayan condiciones de no sufrimiento. Desde mi punto de vista, yo diría que no, porque si bien es cierto hay circunstancias y situaciones menos confrontantes, todos estamos aquí vivos, aprendiendo a vivir. Y los que hemos vivido algún tiempito ya sabemos que la vida duele, ¿no? Que hay sufrimiento. Y que el sufrimiento, como decía en un capítulo anterior, tiene una función importante. Hace parte del camino, pero no es el destino. Ahora, ¿cuál puede ser la función que cumple el sufrimiento, no? Se preguntarán. Pues el sufrimiento nos da la posibilidad de sentir, y sintiendo en nuestra propia carne, entonces poder empatizar con los otros, aplacar nuestro juicio. También nos da la posibilidad de reconocer cuáles son los resultados de nuestros propios pensamientos, palabras y acciones, y cómo estos pueden generar resultados insatisfactorios de muy largo aliento. El sufrimiento también nos recuerda el dolor que implica estar en guerra contra la vida. Y es en ese escenario, cuando hay mucho sufrimiento, cuando el sufrimiento alcanza sus dosis altas, que puede haber la oportunidad de que nosotros despierte un anhelo sincero, profundo, de experimentar otra realidad. Si ustedes revisan algunas biografías de personas que han sufrido una tremenda transformación, han inspirado a muchos, se puede reconocer que hay un momento en ese camino de gran sufrimiento y que ese justamente se convierte en el punto de inflexión para esa transformación. Y una vez uno comprende que existe otro sentido en la vida y otro modo de crecer y desarrollarse, el sufrimiento entonces deja de ser necesario. Ahora, hay algo que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo y siento que es oportuno compartirlo. Todos los maestros de sabiduría que nos han visitado lo han hecho para transmitir un mensaje y no con la aspiración de que los idolatremos o que se funden instituciones en su nombre. Eso es asunto de hombres. Al maestro, si es de sabiduría, le interesa el mensaje. Fíjense que la religión que se profesa mayoritariamente
en muchos países, es el cristianismo, que tiene como su precursor a Jesucristo. Y su historia y su mensaje nos cuenta que vino a vivir como uno de los hombres y trajo su mensaje, y su mensaje consoló a muchos, pero también su mensaje perturbó a otros tantos. Le envidiaron. Vivió el escarnio público, la soledad, el rechazo, la injusticia de la justicia humana. Y se le dio el peor castigo de la época, la cruz. Él murió, se cuenta, pero la historia sigue. Se cuenta que resucitó y que luego ascendió al cielo. La pregunta que me hago es por qué se ha olvidado esta parte de la historia o se recuerda tan poco y se hace tanto énfasis y se le sigue representando en el dolor y el sufrimiento de la cruz y no en la victoria sobre ese sufrimiento. Es curioso, ¿no? En conclusión, los que van al cielo no son ni los buenos ni los malos, que son identidades. Los que van al cielo son los valientes. Pero no es una valentía al estilo egoico, hombres y mujeres beligerantes que hacen gala de sus armas y con ínfulas de todopoderosos. No, es otra clase de valentía, la de la rendición, que generalmente llega cuando una situación lo deja a uno extenuado. Entonces, uno está más dispuesto a soltar sus corazas y deja de lanzar sus flechas en esta guerra de buenos y malos. Y es cuando se abre la posibilidad de soltar la máscara y uno puede entonces preguntarse sinceramente, ¿quién es? Y esa pregunta va abriendo un nuevo camino, un camino consciente de autoconocimiento. Y creo que no hay un mejor arquetipo para representar este viaje del alma humana que el del héroe o heroína. Este arquetipo es el de las personas que eligen caminar su propio camino, que tienen que dejar lo conocido, sea infernal o no tanto, a pesar del miedo, y se mueven, van, porque hay algo en ellos que sabe que hay otras realidades posibles. Y cruzan el infierno y pasan sufrimientos, pero no se quedan ahí. Hacen acopio de toda su voluntad, de sus capacidades y con determinación estoica continúan la ruta, aunque sea desconocida. Pero lo hacen con ánimo sincero. Y yo siento que esta es la verdadera protección de los héroes y heroínas, su sinceridad en la búsqueda. Entonces, aunque mueran, saben que en ese camino, su camino de autoconocimiento, nada es ni fue despreciable, sino que les prestó un servicio muy alto para el desarrollo de su propio potencial, para saber quiénes eran y tal vez así haber traído el cielo a la tierra. Son seres que han conquistado su libertad interior, fuera ya de estas categorías estrechas de bueno o malo, y han ganado sabiduría en el propio camino, lo que conlleva como resultado a sufrir cada vez menos. Las preguntas con las cuales los quiero dejar hoy es, ¿estamos seguros de querer dejar de vivir el tormento del infierno como estado mental? ¿Creemos que se puede? O tal vez, aunque nos quejemos, ya se ha alcanzado cierta comodidad en ese estado. Pensemos en eso. Les envío un abrazo con todo el corazón y con mi deseo porque vivamos una vida con plenitud. Gracias.